Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Christian Roman. Y bien, en este pequeño video me propongo compartir lo que me dejó como enseñanza el módulo de procesos y prácticas educativas de la licenciatura en enseñanza del francés 2024-2025. Esta asignatura en particular fue un espacio mucho más allá de una simple materia. Fue un pequeño viaje que me permitió cuestionarme, reconstruirme en mi faceta como profesor y también ampliar mi visión de lo que significa educar y enseñar una lengua extranjera. Entonces, pues, si están de acuerdo, comencemos. Nuestro primer bloque tuvo como objetivo hablar a través de la educación. Descubrimos el concepto de lo que era educación e hicimos un pequeño viaje a través desde la etimología hasta generar una definición grupal de lo que para nosotros significa educar. En particular, antes pensaba que educar era transmitir solamente conocimientos. Hoy comprendo que es un proceso profundamente humano, es un proceso también político, cultural, social. Educar ahora significa mucho más para mí. Significa también escuchar, acompañar, generar encuentros significativos con mis alumnos. Y en el caso particular del francés, significa que desde esta visión, desde esta mirada, reconocer en cada uno de mis estudiantes su historia, su identidad, su contexto, sus diferencias, para enriquecer esa experiencia y permitirles llegar un poquito más allá de lo que los libros o la propia aula nos permiten en un estado físico. Algunas palabras que rescato de la educación sería libertad, equidad, identidad, compromiso, formación, proceso, empatía, cultura. Como segundo bloque, trabajamos lo que era la definición de educación formal, de educación no formal e informal. Y este módulo fue, me atrevería a decir, mi favorito de toda de todo el bloque de este año, cuando pudimos trabajar con un documental que me pareció verdaderamente impactante. Fue un documental que me abrió los ojos y que me sensibilizó muchísimo a esta parte de mi visión de la educación. Es el documental llamado Un crimen llamado educación. Me marcó de manera muy profunda porque pude ver, pude comprender también cómo el propio sistema puede excluir, puede etiquetar, incluso puede silenciar a nuestros alumnos. Reflexioné muchísimo sobre la importancia de los espacios de educación y también sobre la necesidad urgente de generar aulas donde se respire un ambiente de empatía, un ambiente de libertad, de respeto, de comunicación abierta. Es un documental que nos mostró imágenes desgarradoras, imágenes muy duras y diversas situaciones que nos ponen en un contexto difícil, el contexto actual de la educación, ¿no? Hacia dónde estamos llevando nuestra educación. Y fue muy duro darnos cuenta que lo que debería ser un espacio de construcción, de protección y de invitación para el conocimiento, termina siendo muchas veces un espacio que lastima, que segrega y que genera muchos más miedos e inseguridades de los que debería. Me quedo con una frase que me pareció hermosa, además de otros contenidos que me parecieron también muy importantes, y es esta frase, que me parece importante tenerla siempre en mente y recordar que cada uno de nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos, tuvimos experiencias muy únicas, muy específicas, muy diferentes de aprendizaje y por supuesto necesidades también muy concretas y que tendríamos como docentes que tener una caja enorme de herramientas y de recursos para poder brindarle a nuestros alumnos una experiencia de educación mucho más satisfactoria y mucho más enriquecedora. Creo que esta fue mi parte favorita de todo el curso.
Posteriormente pasamos al bloque 3, que se trató de la enseñanza del francés como lengua extranjera y donde pudimos cuestionarnos un poco cuáles eran los motivos por los cuales enseñamos francés. Aquí pude darme cuenta que no basta con preparar a alguien para el mercado laboral, algo que ya habíamos tocado en el módulo anterior, sino que enseñar una lengua es también abrir caminos, es permitir otras formas de ver el mundo y de comunicarnos. Es también comprender que cada estudiante tiene su propio ritmo y trayecto y que mi labor como profesor es la de acompañarlos en este trayecto y no la de imponer mis ideas o ciertas visiones del mundo. Creo que aprender francés y enseñarlo también es una forma muy íntima y muy enriquecedora de dejarle algo a nuestros alumnos. Y eso me pareció extraordinario, poder explorar un poquito por qué estoy enseñando francés, cuáles eran mis motivaciones, cuáles fueron mis objetivos, hacia dónde estoy encaminando mi proyecto como profesor y si realmente estoy respetando todos estos matices que la enseñanza de idiomas en general necesita y requiere, ¿no? Y que además el francés siempre fue una pasión para mí, siempre ha sido una vía de gusto, de enriquecimiento, de amor. Y sí me hizo cuestionarme también si sigo realmente teniendo en cuenta estos valores al momento de ser profesor, al momento de pararme frente al aula y de tratar de llevar una secuencia pedagógica, hacia dónde estoy llevando mi clase, ¿no? Hacia dónde estoy llevando a mis alumnos, ¿no? Y si el acompañamiento que estoy dando realmente está siendo efectivo. Creo que eso es algo que esta materia en particular me dejó mucho. Tocamos el tema al inicio de tener una filosofía y de cuestionarnos cosas. Creo que eso ha sido algo con lo que me he quedado mucho. Ahora me pregunto mucho más si lo que estoy haciendo hacia dónde lo encamino, no solo guiándome en proyectos o si pedagógicamente es algo correcto o lo que la institución me demanda, sino más bien el verdaderamente profundizar en estas preguntas y darme cuenta si realmente estoy causando un impacto positivo como profesor, si estoy aportando un poquito al progreso de la educación y si realmente sigo llevando los valores y la motivación que me llevaba desde el inicio, si lo sigo manteniendo y si la sigo llevando a cabo. Eso me parece algo súper importante. A partir de esta faceta de enseñar o adquirir una lengua, de enseñar o aprender una lengua, pudimos tocar también el tema de los currículum, el currículum formal y el currículum oculto. Personalmente no había recapacitado mucho en la importancia del currículum oculto. Sin embargo, sí aprendí y me quedó muy claro que el currículo va más allá de lo que nos marca o lo que tenemos como base en el marco común de referencia y que existe también un currículo que no es visible, del que casi nadie habla, que a veces nos pasa desapercibido, que muchas veces no conocemos, pero que también es importante porque son todos los gestos, la actitud, mi forma de mirar, mi forma de escuchar, mi forma de acompañar, mi forma de corregir, y que como docente no es únicamente las palabras que ocupo, el método que ocupo para enseñar gramática o para hacer ejercicios de comprensión, sino también con lo que hago al interno de mi aula, qué estoy haciendo adicionalmente como profesor y que mi práctica como docente debe ser también coherente, que debe ser ética, pero que también debe ser humana y que no debo olvidar que todos mis gestos y que todos mis movimientos y que todo lo que conlleva mi clase también tiene mucho que ver con lo que le dejo a mis alumnos. Esta posibilidad de hacerlos crecer de manera adicional a los contenidos que vemos en el pizarrón, a lo que conlleva estar en el aula, sino ese mensaje que ellos se van a llevar, esos aprendizajes, esas experiencias que les van a servir también en otras áreas de su vida y que normalmente no consideramos porque le damos mucha importancia al currículum formal, a la evaluación, al calendario, a lo que tengo que cubrir como profesor en el libro, en el mismo programa, pero dejamos a veces un poquito de lado todo eso que conlleva la clase y que es inherente a la calidad humana y al trato humano que tenemos con nuestros alumnos. Me pareció algo muy motivador. Y por último, pues me gustaría compartir lo que me deja esta materia en función de transformación personal y de metas futuras. Primero que nada, pues
quiero mencionar que considero que mi formación debe ser integral y que debo aplicar esa formación integral también en mis alumnos, ¿no? Aprender es más que adquirir conocimientos, es hacerlos crecer como persona y que yo mismo en este momento, al tomar la licenciatura y las materias y realizar mis tareas, estoy creciendo también como docente. Descubrí también que la lengua es un puente y que enseñar francés o en general cualquier lengua extranjera es abrir caminos culturales, es darles una visión diferente del mundo que nos permite crecer también y que no debemos imponer estructuras. Aprendí también sobre el currículo con conciencia y que lo que enseño y cómo lo enseño tiene un impacto visible en mis alumnos. Que como docente soy un guía, que mi rol es acompañar, respetar y mediar y que sobre todo debo tratar de llevar a mis alumnos por un viaje de descubrimiento antes que imponerles reglas gramaticales o imponerles situaciones dentro de la clase. Debo de acompañarlos en ese viaje de descubrimiento. Descubrí también que la educación es crítica y contextualizada y que lo que enseño debe ser coherente y dialogar con la realidad y con las necesidades del entorno y las necesidades de mis alumnos. Es un paso difícil, no es fácil tener grupos numerosos y poder tener la misma atención con todos, pero sí debo tratar de homogeneizar y de aprovechar esas riquezas para que mi clase y mi práctica sea mucho mejor. Y por último, pude reafirmar el compromiso ético y afectivo que tengo hacia la docencia y hacia mis alumnos, y que educar es un proceso que conlleva empatía, que incluye esta visión de integración, de respeto a la diversidad y por supuesto de inclusión. Y por último, me gustaría mencionar que he disfrutado mucho varias de las actividades que hemos hecho en esta clase. No han sido fáciles, la realidad es que estudiar al mismo tiempo que trabajar es muy complicado. Resultó mucho más demandador de lo que yo había imaginado en un principio. Y evidentemente hay una gran responsabilidad y tenemos que ser súper, súper disciplinados. Algo con lo que tengo que trabajar aún, ¿no? Mi organización de tiempos, mi disciplina. Y es parte también de esa transformación personal, ¿no? De hacerme un espacio concreto para cada una de mis actividades y de considerar que también todos estos aprendizajes están dando resultados al interno de mi clase, ¿no? Que ahora me cuestiono más, me pregunto más hacia dónde voy, que trato siempre de llevar mis clases de una manera mucho más humana y sobre todo de no olvidar que en algún punto yo también tuve una experiencia como estudiante y que a partir de esas experiencias positivas que yo tuve, quisiera dejarles esas experiencias también a mis alumnos y tratar de minimizar en lo posible experiencias negativas, experiencias que no les van a aportar nada o que podrían en algún momento causarles miedos o inseguridades. Entonces, pues esta es mi pequeña presentación y mi conclusión con respecto a este módulo. Gracias por los aprendizajes obtenidos y pues espero que este pequeño resumen demuestre un poco lo que me deja esta materia. Muchísimas gracias.